Hola, en este video vamos a trabajar sobre el ejercicio que pide imprimir un árbol binario por niveles. Lo que pide específicamente es un procedimiento de imprimir por niveles que, dado un árbol binario de naturales representado por una estructura de memoria dinámica, imprima sus elementos por niveles. Primero la raíz, luego los elementos del segundo nivel y así sucesivamente. Se da como sugerencia utilizar el TAD cola de árboles de naturales para resolver el problema. Y se dice que en caso de necesitar alguna otra estructura auxiliar, se utilice a través del TAD correspondiente. Esto quiere decir que no se defina, por ejemplo, un arreglo o una lista enlazada, sino que se utilicen los TAD pila, cola o lista, por ejemplo. Bien, vamos a comentar un poquito lo que se pide. Dado un árbol binario, por ejemplo, con estos elementos, se espera una salida de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en ese orden. Después en la segunda parte se espera una salida más elaborada por niveles, pero vamos a empezar de a poquito con la primera. Bien, supongamos que para ese mismo árbol vamos a utilizar esa cola auxiliar de árboles que nos proponen y como es una cola auxiliar de árboles, en realidad lo que tenemos en esa son punteros a nodos, pero gráficamente lo vamos a representar como un nodito ahí. ¿Qué me permite eso? Me permite tener acceso a la información del elemento que contiene el nodo y además información de los respectivos subárboles izquierdo y derecho de cada nodo. Porque ahí voy a guardar árboles y subárboles de esto que yo quiero imprimir. Bien, entonces lo primero que tengo cuando me pasan un árbol T es el puntero al nodo raíz. Entonces ese es el que voy a colocar en la cola. Imagínense gráficamente que esta es nuestra cola y acá tenemos el ingreso de elementos y de este lado tenemos el egreso de elementos o la salida. Entonces el elemento que tenemos ahí es el árbol que comienza con el nodo raíz. Bien, ese va a ser también el primer elemento que vamos a poder sacar de la cola. La cola la vamos a usar para que nos dé el orden correcto de los elementos para poderlos procesar en orden por niveles. Entonces vamos a insertar ahí los elementos y los vamos a ir obteniendo en el orden correcto. Y vamos a, de ahora, de forma gráfica, verificar que eso realmente es así. Entonces el primer elemento que colocamos es la raíz y es el primero que vamos a poder obtener. Supongamos que lo sacamos, eso lo marcamos tachándolo, y entonces es el elemento que vamos a poder procesar, que es el nodo del árbol. Ese nodo entonces es el que vamos a querer imprimir. Recuerden que queríamos imprimir primero el del primer nivel, así que por ahora viene todo bien, es correcto. Y vamos a querernos guardar en la cola los elementos que son hijos o subárboles de este nodo. En este caso el 2 y el 3 los vamos a guardar ahí. O sea, los subárboles que tienen como raíz al nodo que contiene el 2 y el nodo que contiene el 3. ¿Sí? Esos subárboles los estamos guardando acá. De forma gráfica dibujo los circulitos con el 2 y con el 3. En realidad son árboles que contienen un montón de cosas para acá abajo. Una vez que ya obtuve el árbol que contiene al 1 en la raíz y lo procesé, es decir, lo imprimí al elemento de la raíz y guardé los subárboles en la cola, ya no preciso hacer nada más con ese elemento. O sea que ya quedó completo lo que tenía que hacer ahí. Entonces paso al siguiente elemento que puedo obtener de la cola, que es el 2. Con el 2 hago exactamente lo mismo. Lo imprimo, o sea que lo pongo en la salida, en printf eventualmente, y guardo sus dos hijos, o sus dos subárboles, en este caso el 4 y el 5. Así que guardo el 4 y guardo el 5 en la cola. Fíjense que me van a quedar esos elementos a continuación de todos los que ya tenía. Y eso es lo que me va a asegurar que se conserva el orden entre niveles. Porque como voy a ir recorriendo por niveles y voy a colocar al final de todos los nuevos elementos que encuentro, que son de niveles inferiores, van a quedar colocados al final de todos los que yo ya tenía. Es decir, después en niveles inferiores. Bien, entonces coloqué acá el 4 y el 5, que efectivamente están después del 3
que estaba en el nivel 2. Como ya hice todo lo que tenía que hacer para el subárbol que empezaba en 2, puedo terminar por ahí y pasar a ver qué más tengo en la cola. Así que ahora lo que obtengo de la cola es el nodo o el subárbol que empieza en 3, que lo puedo procesar. Para procesarlo lo que hago es imprimirlo. Esta es la salida estándar con printf, y lo que hago es colocar sus subárboles en la cola también. Fíjense que van a quedar a continuación de todo lo que ya tenía, por lo tanto van a quedar en el orden correcto que yo quería, después de todos los demás niveles que ya tenía guardados ahí. Bien, entonces tenemos guardados ahí ahora, después del 4, el 5, el 6 y el 7. Bien. ¿Por qué pude guardar subárboles tanto para el 1, para el 2 y para el 3? Porque tenían algo que era distinto de vacío. Ahora, cuando pase a procesar el 4 lo puedo imprimir en la salida, pero no tiene subárbol izquierdo y derecho, por lo tanto no tengo nada que colocar en la cola. ¿Sí? Lo mismo me va a pasar con el 5, que cuando lo procese lo voy a imprimir, pero no tengo subárbol izquierdo y derecho, son vacíos, por lo tanto no es necesario que los ponga en la cola. Lo mismo me va a pasar con el 6, que lo imprimo y no tengo subárbol izquierdo y derecho, no vacíos, para colocar en la cola. Y lo mismo me va a pasar con el 7, que lo imprimo, lo pongo en la salida estándar y no tengo subárbol izquierdo ni derecho para poner en la cola. Y una vez que procesé el 7, hice todo lo que tenía que hacer. Cuando quiero sacar algo más de la cola está vacía. Y eso me indica que ya procesé todos los elementos que tenía en el árbol. Ya recorrí todos los elementos. Fíjense que la cola me da justamente el orden correcto para recorrerlos por niveles. ¿Por qué? Porque yo voy poniendo atrás de todo lo que ya tenía los nuevos nodos que voy encontrando. Entonces, eso me asegura que los niveles inferiores quedan atrás de los niveles superiores. Bien, vamos a ver esto cómo se puede escribir en C. Bueno, nuestro procedimiento se llama imprimir por niveles y recibe un árbol binario de naturales. En este caso se llama T, la variable, o el árbol que ingresa. Y obviamente si el árbol no es vacío tenemos algo que imprimir y en ese caso vamos a proceder. Por lo tanto, si t es distinto de null, lo que hacemos es primero declarar nuestra cola auxiliar, llamada q en este caso, y lo que queremos es que empiece de forma correcta como una cola vacía. Por lo tanto, la hacemos de esta forma. Luego lo primero que hacemos es colocar el árbol t, que fue el árbol que nos pasaron. Recuerdan que dijimos que empezábamos colocando el árbol que nos pasan, que tiene el nodo raíz como nodo de comienzo. Es el primero que vamos a sacar, porque queremos procesar ese nodo primero. Y acá vamos a hacer esa parte de iteración que la hicimos gráficamente, diciendo, bueno, mientras tengamos cosas en la cola, mientras tengamos árboles en la cola, vamos a irlos sacando y vamos a irlos procesando. Entonces, mientras la cola no sea vacía, vamos a obtener un elemento de la cola, que en este caso va a ser un árbol, ¿sí? Y voy a usar la misma variable t, porque una vez que ya la ingresé en la cola no la preciso más. Y además fíjense que no pasa por referencia, así que no estoy modificando nada que se necesite por fuera del procedimiento. Y voy a sacarlo de la cola porque, como recuerdan en lo que hicimos gráficamente, una vez que yo ya lo procesé no lo vuelvo a necesitar, así que directamente lo saco de la cola para procesarlo. Lo primero que hago es imprimir la información que tengo en la raíz de ese árbol que acabo de sacar de la cola, que en este caso es t flecha dato, y luego me fijo si tiene subárbol izquierdo, y si lo tiene, si t flecha is, que es distinto de null, lo coloco en la cola, como lo hago con enqueue, que es una de las operaciones básicas de la cola, o encolar si fuera en español, y lo mismo hago con el subárbol derecho. Si tiene subárbol derecho, entonces también lo coloco en la cola. La cola es la cola Q, que es nuestra cola auxiliar. Bien, una vez que hice eso, entonces procesé todo lo que tenía que procesar para ese árbol que obtuve de la cola y entonces
se termina lo que tengo que hacer dentro del while y puedo volver, ¿no? Cuando salgo de este while es porque procesé todos los nodos del árbol, no me queda ninguno, y entonces imprimí todos los elementos del árbol por niveles y mi cola quedó vacía. Pero por las dudas, si yo tengo una operación de eliminar o borrar una cola, en este caso auxiliar que no la voy a usar más, me conviene invocar esa operación. En este caso sería erase Q y de esa forma me quedo tranquila que se devuelve eventualmente la memoria que yo estuve utilizando, etcétera, etcétera. Y de esa forma finaliza nuestro procedimiento de imprimir por niveles. Bien, veamos ahora el otro tipo de salida un poco más compleja, que es cuando queremos imprimir cada nivel en un renglón por separado y donde me digan a su vez el número de nivel en el que estamos. Por ejemplo, en este caso sería, en el nivel 1 está el número 1, en el nivel 2 está el número 2 y el número 3. Fíjense acá en el árbol. En el nivel 3 está el número 3, el 4, en el nivel 3 está el 4, el 5, el 6 y el 7. Y así sucesivamente si tuviéramos más niveles. Bien, nuevamente vamos a usar una cola como tipo de datos auxiliar. Y ahora la idea es de alguna manera poder marcar en esta misma estructura en la cola cuando podemos detectar que hay una separación entre niveles o cuando se termina un nivel y empieza otro. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Si en la cola estamos guardando árboles, hay un árbol, un tipo de árbol que no estamos colocando en la cola, porque claramente cuando vemos que hay un árbol o un nodo que tiene subárboles vacíos, no los estamos colocando. Entonces el árbol vacío lo podríamos llegar a utilizar como marca de alguna manera de que estamos ante un caso especial o una cosa excepcional, un caso excepcional. Entonces podemos darnos ese lujo de utilizar el árbol vacío o null para marcar cuando estamos ante un nuevo nivel, porque estamos seguros que no los necesitamos como uno de los árboles que queremos imprimir, por ejemplo, como ya vimos en la parte anterior. Bien, comencemos entonces con la recorrida gráfica. Bien, esta vez cuando ponemos la raíz, ya sabemos que automáticamente es la única que está en ese nivel. ¿Por qué? Porque en el primer nivel solamente está la raíz y está ella solita. Después van a haber dos elementos en el segundo nivel y así sucesivamente. Pero entonces cuando colocamos la raíz ya podemos poner la marca esta, vacío, va a ser este simbolito para este ejemplo gráfico, de null, de que ya sabemos que ahí se terminó un nivel. Esto después tenemos que ver cómo lo podemos hacer sistemáticamente, cómo podemos irlo agregando a medida que transcurre nuestro procedimiento. Veamos si podemos. Entonces, con eso, para empezar, el nodo de la raíz y el null, vamos a ver si podemos realmente imprimir todo lo que queremos. Empecemos también poniendo que vamos a imprimir lo que está en el nivel 1. Recuerden que esto lo hacíamos cuando el árbol no era vacío, así que podemos arrancar sabiendo que vamos a imprimir al menos algo. Si hay algo en el nivel 1, podemos imprimir eso, ¿no? Entonces ya vamos a poner en el nivel 1 hay esto, o se va a imprimir esto. Ya podemos poner 1 guión. Bien, entonces ahora utilicemos la cola auxiliar para ver qué es lo que hay ahí. Entonces, bueno, lo que sale en primera instancia es el árbol que tiene la raíz al elemento 1, que comenzaba acá, y lo que hacemos es procesarlo como hacíamos antes, y lo que hacemos primero es imprimir ese elemento y guardar sus dos subárboles en la misma cola. Fíjense que ahora no quedan pegados al 1, sino que quedan después del null, quedan después del árbol vacío. Entonces ya hicimos todo lo que teníamos que hacer para el árbol ese que tenía el 1 en la raíz, y pasamos a sacar otro elemento de la cola, pero ahora lo que sacamos es un null, y como les dije, el null ahora va a marcar cuando pasamos de un nivel a otro, así que con ese null ahora sabemos que acá a su vez vamos a ir pensando un poquito en qué nivel estamos, que si estamos en el nivel 1 pasamos a estar en el nivel 2, entonces pasamos a nivel 2 y
si quedan elementos por imprimir, y acá lo podemos ver porque la cola no va a quedar vacía a pesar de que sacamos el elemento null, vamos a querer empezar a imprimir los elementos que están en el nivel 2. ¿No? Lo mismo que dice acá. En el siguiente nivel al que teníamos marcado hasta ahora. Entonces, cuando encontramos un null tendríamos que hacer todo eso. Darnos cuenta de que tenemos que pasar de alguna manera al siguiente nivel. Y entonces ahí es muy importante también colocar un null acá. Esto me va a marcar que de alguna manera los elementos que yo tenía hasta ese momento, en este caso eran el 2 y el 3, también están en su propio nivel. Y llegado a ese punto hemos llegado hasta donde se termina ese siguiente nivel. ¿No? Bien, veamos de vuelta para qué pasa en el siguiente nivel. Entonces, tomamos el siguiente elemento que tenemos ahí, es el 2, y para procesar el 2 lo que hacemos es imprimirlo y luego guardar sus dos subárboles, el que comienza en el 4 y el que comienza en el 5. Y ya procesamos todo lo del 2, así que pasamos al siguiente elemento que es el árbol que comienza en el 3. Para él lo que tenemos que hacer es imprimirlo. Fíjense que van quedando acá en este mismo nivel, en el nivel del 2, así que por ahí estaba todo bien. Y ahora, cuando procesamos el 3, lo que tenemos que hacer, aparte de imprimirlo, es guardar sus dos subárboles también, y guardamos el subárbol que empieza en 6 y en 7. Y fíjense que cuando hicimos eso, terminamos de procesar el último nodo que correspondía a ese nivel. Eso lo sabemos, lo vamos a saber después una vez que saquemos el null. Y además, como terminamos de procesar el último nodo de ese nivel, vamos a haber puesto también el último hijo de ese nivel, digamos, y por lo tanto también se va a terminar el nivel inferior. Y por eso es correcto que ahora cuando encontremos un null, pongamos otro null acá para marcar la finalización de ese siguiente nivel, ¿no? Y eso es lo que a veces cuesta un poquito, porque cuando saco este null que me dice que estoy terminando este nivel, también puedo marcar que se termina el siguiente. Bueno, porque como justamente retiré el último nodo de este nivel que estoy procesando, quiere decir que también coloqué el último hijo correspondiente a ese nivel, ¿no? Y por lo tanto se terminó el nivel de abajo también. Y eso es súper importante marcarlo ahí en ese momento. No va a haber otro momento donde yo pueda encontrar ese punto. Bien, entonces cuando terminé de procesar el 3, paso a buscar lo siguiente que hay en la cola. Y justo es un null. ¿Qué me dice el null? Que tengo que pasar al siguiente nivel. Entonces tengo que incrementar acá el nivel que tengo a 3. Y tengo que decir que si hay cosas en la cola todavía para imprimir, debo pasar a escribirlas en el renglón de abajo y van a ser las correspondientes al nivel 3. Ahora pongo 3 guión. Bien, entonces cuando pasé a hacer eso, bueno, hice todo lo que tenía que hacer para el null y paso a ver qué hay en la cola. Perdón, lo que les dije muy importante, pongo el null acá para marcar que se termina el nivel de abajo también. Entonces paso a ver lo que hay en la cola y digo, bueno, está el 4. Para el 4 que tengo que hacer, tengo que imprimirlo. Entonces lo imprimo y tengo que poner sus dos subárboles, si no son vacíos. ¿Tiene subárboles no vacíos? No, entonces no los pongo. Y en este caso es mucho más importante todavía que en el ejercicio, que en la versión anterior que hicimos, no poner los null, porque acá los null quieren decir algo y quieren decir el pasaje de un nivel a otro. En el caso anterior podríamos haber obviado los null, si salía algún null, retirarlos nomás. En este caso no, en este caso los null marcan un pasaje de un nivel a otro. Así que como tiene subárboles que son null, no los pongo, no los guardo. Y paso al siguiente, paso al siguiente elemento que está en la cola, en este caso el 5. Al procesarlo lo que tengo que hacer es imprimirlo, en este caso seguimos en el nivel 3 porque no apareció un null, y guardo sus dos subárboles si no son vacíos, en este caso no tiene ninguno, así que paso a procesar el siguiente que es el 6, lo imprimo, me fijo si tiene subárboles no vacíos, que no los tiene, y por lo tanto paso al siguiente que es el 7, lo imprimo, y no tiene subárboles no vacíos, así que paso a este null. Este null me dice que paso a un siguiente nivel, pero ¿qué pasa? Cuando yo miro la cola,
veo que en realidad está vacía, entonces no tengo nada más que imprimir. Por lo tanto, no debería ya escribir el 4 guión, por ejemplo. Entonces, además de mirar en qué nivel estoy, si tengo que pasar o no de nivel, en algún momento también corresponde mirar si tengo algo más que imprimir o no para no adelantarme innecesariamente y poner, por ejemplo, que hay algo en el siguiente nivel cuando no lo hay. Y por lo tanto, por ahí ya debería terminar. Bueno, veamos cómo queda esto con el código en C. Bien, nuestro procedimiento se puede llamar imprimir por niveles 1, recibe de vuelta un árbol. Y en este caso tenemos que hacer alguna cosita más para inicializar todas las variables. En el caso de que el árbol no sea null y que efectivamente tengamos algo que imprimir, como les decía hoy. Entonces primero vamos a tener una variable nivel que va a arrancar en 1, como es lo primero que queremos imprimir. Luego tenemos la cola de naturales que arranca vacía. Tenemos que guardar el árbol que nos pasaron t. Y también vamos a guardar el árbol vacío null a continuación. Como les dije que va a marcar que el primer nivel solamente tenía el árbol S que arranca en la raíz y después ya se termina. Y ya vamos a imprimir ese 1 guión porque sabemos que vamos a imprimir algo para el primer nivel. Y después sí vamos a empezar con la iteración para imprimir todos los elementos y todos los demás niveles. Bien, entonces lo primero que hacemos es obtener el elemento, el primer árbol y eliminarlo de la cola. Y si es null y si la cola no es vacía, entonces sabemos que tenemos que escribir el nivel, incrementarlo antes. Recuerden que el más nivel en este caso hace que primero incrementemos la variable y después se imprima, así que ya nos queda incrementada la variable antes. Y en el caso en que encontrábamos un null, tenemos que además guardar un null en la cola porque quería decir que el nivel de abajo también se terminaba, ¿se acuerdan? En otro caso, imprimimos fue que en vez de sacar un null, sacamos un árbol que tenía algo y queremos imprimir lo que está en la raíz de ese árbol o en ese nodito que acabamos de sacar. Y en caso de que los subárboles no sean vacíos, los queremos guardar, igual que en el ejercicio anterior. Bien, entonces si el izquierdo no es vacío lo guardo en la cola y si el derecho no es vacío lo guardo en la cola. Y cuando terminamos con eso hicimos todo el procesamiento para cada nodo y terminamos. Cuando terminamos la iteración, ya terminamos de usar toda la cola, nos quedó vacía, pero por las dudas, si hay que devolver algo de memoria o hacer algún otro tratamiento, usamos la operación erase_q para dejar todo correcto. Y con eso terminamos el procedimiento imprimir por niveles 1, que me imprime todos los elementos del árbol, pero cada nivel en un renglón diferente. Veamos la última parte del ejercicio, en la cual se nos pide imprimir por niveles 2, que dado un árbol binario de naturales, de la misma forma que antes, se nos pide imprimir los elementos, pero en orden inverso, empezando desde lo más profundo hacia la raíz. En el caso del mismo ejemplito de hoy, lo que tendríamos es que se quiere imprimir 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Capaz que a ustedes se les ocurre algo, alguna estructura que los puede ayudar. Les pido que en este momento hagan una pausa en el video y traten de recordar qué tipo abstracto de datos les puede ayudar para esto. Bien, espero que lo hayan pensado un ratito y vamos a ver algunas ideas. Lo más práctico en este caso, para invertir el orden de los elementos, va a ser utilizar una cola. Una pila. Entonces, en lugar de imprimir directamente los elementos, en ese orden en que los vamos obteniendo, lo que vamos a hacer es guardarlos en una pila y luego imprimir directamente de la pila. Y de esa forma los vamos a obtener en el orden correcto. Entonces, vamos a hacer el algoritmo muy parecido al primer caso. Ahora vamos a utilizar una pila auxiliar, en este caso llamada S, que la vamos a inicializar en vacío también. Vamos a tener la cola auxiliar igual que antes y vamos a guardar antes que nada el árbol que nos pasaron como parámetro.
Entonces vamos a tener una iteración igual que antes, donde mientras la cola no se vacía, vamos a obtener el primer elemento y lo vamos a eliminar para procesarlo. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, en lugar de imprimir el dato que hay en la raíz de ese árbol, lo que hacemos es guardarlo en la pila S. Luego, si tenemos subárbol izquierdo, lo guardamos en la cola. Si tenemos subárbol derecho, lo guardamos en la cola. Y cuando terminamos de hacer eso, hicimos todo el mismo procesamiento que antes. Entonces ya no necesitamos más la cola y podemos eliminarla tranquilamente. Ahora nos quedaron los elementos guardados en la pila. Al imprimirlos de la pila los vamos a obtener en el orden inverso. Por lo tanto, lo que hacemos es, mientras la pila no esté vacía, hacemos printf el tope de la pila y eliminamos cada elemento de la pila de a uno. De esa forma los obtenemos en el orden inverso. Para terminar, debemos devolver la pila y dejarla en condiciones. Por ejemplo, si había que devolver memoria o alguna otra cosa. Como razonamiento, siempre deben plantearse cómo es el tiempo de ejecución de los algoritmos que ustedes plantean, y en este caso es interesante mirar la recorrida por niveles de los árboles, en los cuales ustedes para cada nodo del árbol lo que hacen es un procesamiento que tiene orden constante. Eso que nosotros hacíamos un circulito en el árbol, ¿se acuerdan? Cuando pasamos por el nodo raíz, después por cada uno de los nodos del segundo nivel, después del tercer nivel, que hacíamos un circulito en rojo. Para cada uno de ellos hacíamos un procesamiento de tiempo constante. Y eso me implica que para cada uno de los nodos hacer un procesamiento constante es algo de tiempo de estas características, que es la sumatoria de 1 a n, donde n es la cantidad de nodos del árbol, de algo constante. Es igual a n por una constante. Eso a grandes rasgos, pero me va a dar que es orden n. Por lo tanto, estas recorridas por niveles son de orden n. Les recomiendo que siempre que escriban un algoritmo traten de pensar. Por lo tanto, es una recorrida eficiente y me permite obtener los elementos en el orden que yo quiero. Bien, conclusiones importantes. Para hacer las recorridas por niveles de los árboles tenemos que usar una cola. No nos sirve lo que es recursión, por ejemplo. La recursión se basa en pila. Y no es lo que nos conviene para este tipo de recorridas. Así que recuerden la cola como tipo de datos auxiliar para las recorridas por niveles. Y lo otro, que las pilas nos sirven para invertir el orden, y eso fue lo que usamos en la última parte de este ejercicio. Bueno, les recomiendo que traten de hacer los demás ejercicios y les deseo mucha suerte. Chao.